presento a nuestro presidente provisional, nuestro cabeza de lista a las elecciones europeas, a la persona que querían ustedes escuchar hoy, Alejo Vidal Quadras. Buenas tardes a todos. O sea que yo ya me dejo satisfecho con lo que he oído hasta este momento. Decía María Jesús que para ella Vox es una terapia. Bueno, la verdad es que para José Antonio y para mí esta tarde la mejor terapia es ver esta sala. Yo le he dicho antes a María Jesús, oye, ya que me digo a mi despacho, ¿por qué no le haces un chequeo? Y ha dicho, no, sí, se te ve bien. Lo que ha preparado es este extraordinario encuentro con todos vosotros, que es una magnífica inyección de vitaminas. Lo que me propongo hacer durante unos minutos es una reflexión que haremos conjunta sobre lo que está sucediendo en España, entender lo que está pasando, calibrar la gravedad y el alcance de los acontecimientos e intentar buscar soluciones. José Antonio lo ha hecho en forma de decálogo, una cosa muy didáctica, y nos ha dado 10 mandamientos, que yo resumiría en 2. Ya sabéis que los 10 se resumen en 2. Sé tú mismo y afíliate a Vox. A finales de 2011, una gran mayoría de españoles era consciente de la necesidad de un gobierno fuerte, de un gobierno con mayoría absoluta que pudiera afrontar problemas de enorme magnitud. Algunos trabajamos muchísimo durante la desastrosa etapa Zapatero para conseguir un gobierno fuerte con mayoría absoluta. Nos dejamos la piel y muchos de vosotros recordabais que me veíais con frecuencia en El Gato al Agua. Todos los días. Todos los días, bueno, pues todos los días. Todos los días. Y todos los que seguíais El Gato y nos veíais, a los que aquí participábamos, y en particular a mí, modestamente, pues podéis constatar que lo que digo no es una exageración, que nos dejamos la piel. Y lo conseguimos. Hubo un gobierno fuerte con mayoría absoluta. Pero ni pagado ni agradecido. Todo lo contrario. Estafados y perseguidos. Pero no por los adversarios políticos, ni por los enemigos de España, sino abatidos por fuego teóricamente amigo. Esa es la gran paradoja. Y me atrevo a decir que el drama de este momento histórico, que las amplias capas sociales que se sitúan en la derecha democrática han sido abandonadas por los que supuestamente las representan. 11 millones de votos utilizados para hacer lo contrario de lo que se les prometió. 11 millones de ciudadanos manipulados y engañados. El fraude ha sido de proporciones gigantescas y no ha de quedar impune. Terapia, como decía María Jesús, para algunos, pero para otros aceite de ricino. No ha de quedar. Por eso me he ido de mi antiguo partido y por eso nos hemos establecido por nuestra cuenta, junto con José Antonio, con Santiago Abascal, con otras muchas personas. Vox cuenta hoy con más de 3.000 afiliados, conseguimos las 20.000 firmas, conseguimos el aval de más de un centenar de cargos públicos para nuestra lista europea. Muchas personas
que no están dispuestas a asistir pasivamente al derrumbe de España. La decepción ha sido proporcional a las expectativas. Algunos han hablado incluso, y no me parece una exageración, de que estamos padeciendo una tercera legislatura de Zapatero. Mucha gente no entiende esta extraña continuidad, esta sorprendente e indignante similitud en los comportamientos y las políticas de los dos grandes partidos. La explicación es muy fácil. El duopolio es de hecho un monopolio, porque la partitocracia aparentemente dual es en realidad una. El presupuesto y la corrupción los cría y ellos se juntan. ¿Cuáles eran los problemas a resolver? Agravados, sin duda, durante los gobiernos de la etapa Zapatero. Los problemas eran el modelo productivo, con una economía basada en la construcción y en los servicios, con un capital humano de baja formación e insuficiente capacidad de crear valor añadido. El separatismo catalán, desatado tras la aprobación del Estatuto de 2006, en abierta rebelión contra el orden constitucional. El final de ETA sin contrapartidas, objetivo muy difícil tras la vergonzosa negociación con la banda que envalentonada ha vuelto a las instituciones. El saneamiento del sistema financiero, destrozado por la pésima gestión y el saqueo de las cajas por parte de los dos grandes partidos. Y la reforma institucional para despolitizar la justicia, democratizar los partidos y acabar con la corrupción. En definitiva, renovar y fortalecer el sistema político de 1978, agotado después de 3 generaciones. Y permitidme un paréntesis hablando de las cajas. Si se suma lo que ha aportado el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España, el total aportado para su saneamiento ha sido de 108.000 millones de euros. De esta cantidad astronómica, 78.000 millones corresponden a entidades bajo control político del PP y 20.000 al PSOE. El resto a otros partidos. O sea, del desastre de las cajas, al PP se le puede atribuir un 73% de responsabilidad y al PSOE un 18%. Lo digo a título informativo y para que seamos todos conscientes de que a la hora de elegir entre los dos grandes viejos partidos, la diferencia es simplemente de etiqueta, porque dentro de cada frasco hay el mismo contenido fétido y caducado. Os decía hace un momento que el sistema de 1978 está agotado después de 3 generaciones. Cuando se aprobó la Constitución, yo me acababa de casar, todavía no tenía hijos y me había doctorado hacía 3 años. Hoy tengo 3 hijos y 2 nietos. 2 nietos, un niño y una niña, porque en casa somos gente bien organizada. Han pasado 3 generaciones. Yo ya tengo 3 nietos. 3 generaciones. El conjunto de instituciones y las reglas de juego que los españoles nos dimos a nosotros mismos hace 36 años ya no dan más de sí. Al ritmo de crecimiento previsible necesitaremos 20 años para recuperar la tasa de empleo anterior a la crisis. Hay 1 millón de hogares sin ingresos, un 30% de pobreza infantil, 5,5 millones de parados, una deuda pública del 100% del Producto Interior, la Seguridad Social gasta 45.000 millones más de lo que ingresa, la nación está al borde de la disgregación, una banda de asesinos gobierna en muchos ayuntamientos del País Vasco y de Navarra y en las juntas generales de Guipúzcoa, la corona
se encuentra muy debilitada. Hay centenares de casos de corrupción en los tribunales y las cabezas de lista de los dos grandes partidos han sido designados, la una a dedo y el otro por SMS. Es triste, ¿no?, de llamarte Miguel Arias Cañete a llamarte SMS Cañete. A este paso, pronto en lugar de un candidato pondrán un holograma. Esta es la situación. El gobierno ha desaprovechado lastimosamente su mayoría absoluta. Ha rescatado a las cajas y a las autonomías, inyectándoles 170.000 millones de dinero público. Ha mantenido a niveles suicidas el gasto improductivo del Estado, ha incrementado la deuda pública en 225.000 millones. No manifiesta la menor intención de modificar una estructura territorial que no podemos mantener, ni tampoco de realizar cambios que entierren la partitocracia para alumbrar una verdadera democracia constitucional. Ha subido los impuestos de forma brutal, ahogando a las clases medias, ha excarcelado a Bolinaga, ha permitido pasivamente la ignominiosa sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha puesto en la calle a decenas de criminales de la peor especie, y sus reformas económicas son incompletas o inoperantes. Por eso el déficit resulta imposible de controlar, y no se controlará mientras no se supriman sus causas de raíz. La alternativa que ofrecen los dos grandes partidos de cara al inmediato futuro es de lo más estimulante. O un gobierno socialista, comunista, separatista que llevaría a España al hundimiento irreversible, o un gobierno de tecnócratas sin pulso que se limite a gestionar el día a día sin acometer las reformas estructurales que España necesita y que mantenga la partitocracia putrefacta y el modelo autonómico inmanejable y carísimo que nos está arruinando. O sea, el fracaso de España como nación y su probable liquidación como tal, de forma rápida y sin anestesia en el primer caso, y con una agonía más larga y sedada en el segundo. Hoy leía con asombro las declaraciones del ministro de Economía dibujando un futuro rosáceo, diciendo que nos espera ya crecimiento sostenido, que se va a crear empleo. 20 años necesitaríamos al ritmo de crecimiento que el ministro celebra, 20 años para llegar al mismo nivel de empleo de antes de la crisis. El partido mayoritario confía en que una ligera apariencia de recuperación económica, combinada con el miedo al Frente Popular, le permita revalidar su victoria en 2015, aún sin mayoría absoluta, que esa ya la ha perdido, la ha dilapidado. A partir de aquí, maniobrar hacia un gobierno de gran coalición o alguna forma de pacto con los nacionalistas. Esperanzas vanas. Ninguna de estas soluciones puede prosperar. El PSOE no dejará pasar la oportunidad de conseguir el poder, incluso aliándose con el diablo. Y los nacionalistas ya no son nacionalistas, ya no se molestan en disimular, son separatistas y no queda nada que darles. Se lo hemos dado todo lo que podíamos sin acabar con España. Por eso ahora ya nos piden lo último, la independencia. Analistas de reconocida solvencia han estimado recientemente que el plazo probable para que España entre en implosión imparable es de 2 años como máximo. Y ante este cuadro desolador, ¿qué nos queda? Nos queda solo la desesperación, la resignación, el exilio. No, siempre hay un remedio, si se está dispuesto a encontrarlo y aplicarlo.
El gran obstáculo para el cambio de España son los viejos partidos, convertidos en máquinas oligárquicas y cerradas de captura de rentas a costa del contribuyente. Y así es evidente que el instrumento para desatascar las tuberías obturadas del sistema son los nuevos partidos. Dentro de los muchos que han surgido, a estas europeas se presentan 41 listas. Dentro de los muchos hay 3 que cubren el arco ideológico dentro de márgenes realistas y sensatos y comparten una agenda de cambio institucional que responde a las necesidades de España en esta hora difícil. Democratización interna de los partidos por ley. Sistema electoral más representativo que establezca un verdadero vínculo entre representante y representado. Una justicia y unos órganos reguladores independientes y libres del control de los partidos. Como veis, el decálogo del José Antonio, y que conste que no nos hemos puesto de acuerdo. Reforma de la estructura territorial para disponer de un Estado viable y eficiente, que sea políticamente manejable y financieramente sostenible. Derrota completa de ETA por el Estado de Derecho sin contrapartidas y firmeza democrática frente al separatismo catalán. En otras palabras, la sociedad civil, nosotros, bajo la presión de la crisis múltiple y profunda que atravesamos, que no es de mera gestión o de simple funcionamiento, sino de sistema, ha reaccionado y ha alumbrado 3 nuevas opciones. Y diréis vosotros, que Dios te... Y diréis vosotros, bueno, ¿por qué 3 si acabas de decir que hay 41 listas? Hombre, digo 3 porque los nuevos, que no son estos 3, son o extremismo destructivo o folclore. Hay 3 que proponen una salida valiente y racional a las abrumadoras dificultades que nos afligen. Y diréis, bueno, pues si hay 3, oye, pues estupendo. Sí, bueno, hay 3. Y yo reconozco que hay 3. Vox es una de las 3, la que ha nacido más recientemente. Y por ello, estamos recién nacidos, con más dificultad para arrancar en las encuestas. Pero dicho sea con la mayor modestia, Vox es la más necesaria. Y me explicaré. La naturaleza tiene horror al vacío. Y en el espectro ideológico español, por el lado de la izquierda, no existe un vacío, ni de los viejos partidos ni de los nuevos. Lo que existe es una amenaza, representada por lo ya instalado, y un enfoque equivocado en cuanto a modelo social y económico en lo emergente, desde luego desde nuestro punto de vista. Pero la oferta está ahí, y quien quiera esa mercancía a nuestros ojos total o parcialmente averiada, la puede comprar, es decir, la puede votar. Pero, ¿y la gente, la muchísima gente, que además de la agenda de cambio institucional y de regeneración ética que he descrito antes y que describía José Antonio, y que comparten los 3 nuevos partidos, quiere además libertad económica, un entorno normativo y fiscal favorable al ahorro, a la inversión y a la actividad empresarial, que quiere una economía competitiva, que quiere un Estado eficaz de tamaño razonable, con un solo gobierno, un solo parlamento y un único tribunal supremo, administrativamente descentralizado y con un poder local fuerte, que quiere la defensa de la vida humana en todas sus etapas, la libertad de enseñanza, la protección decidida a la familia. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa con los millones de españoles que quieren estas cosas y además desean orden, seguridad, autoridad
y la promoción de los valores que vertebran las sociedades abiertas: esfuerzo, mérito, austeridad, patriotismo, honradez, cumplimiento de los compromisos, garantía del derecho de propiedad, sin aberraciones como el impuesto del patrimonio, el de sucesiones y donaciones entre padres e hijos. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con los millones de españoles que no quieren un impuesto de la renta confiscatorio y de una progresividad salvaje? ¿Qué pasa con los 14.800.000 ciudadanos autónomos, profesionales, pequeños y medianos empresarios, asalariados, que hoy mantienen con su actividad a 16.200.000 que se sostienen gracias al presupuesto público? Y por supuesto, también los que, trabajando para el sector público, proporcionan valor añadido a la economía: jueces eficientes e independientes, profesores capacitados y vocacionales, personal sanitario abnegado y competente, como María Jesús, policías y guardias civiles entregados a su trabajo, militares cumplidores de su deber, funcionarios honrados y productivos. Toda esa multitud que hace que España siga en marcha mientras otros roban, gandulean, estafan, abusan del sistema y se reparten el pastel que engordan con el dinero del sufrido contribuyente. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa con todos vosotros? Digo, todos vosotros, supongo que estáis en línea. Siempre puede haber algún infiltrado, pero ¿qué pasa con todos vosotros? ¿Dónde están vuestras siglas? ¿Quién os representa en el Congreso, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos? Es que todos estos millones de españoles que quieren todas esas cosas no necesitan una voz que hable en su nombre para defender sus legítimos intereses, para hacer respetar sus creencias, para que Hacienda no les quite el fruto de su esfuerzo para mantener a una pandilla de prevaricadores y de vagos, para pagar sueldos a criminales en las instituciones vascas y para financiar en Cataluña a los que tienen como propósito explícito destruir a nuestra nación. Toda esta gente necesitan una voz o no. ¿Necesitáis una voz o no? Una voz, me vais captando, ¿no? ¿Necesitáis una voz? Pues... naturalmente que esos 11 millones que votaron en noviembre de 2011 y todos los que estáis aquí necesitáis esa voz. Y hoy no la tienen. Nadie se la ofrece. Nadie, repito, nadie. Ni de los viejos ni de los nuevos. Por eso ha nacido Vox, para llenar ese hueco, para sustituir este vacío desolador por un espacio social y político pleno de esperanza, de coraje y de voluntad de sacar a España del fango en el que ahora chapotea impotente. Por eso estamos esta noche aquí en León, por eso estamos recorriendo España, para que esta voz, hasta ahora inaudible, suene con fuerza y convicción. Para que España siga existiendo, para que los españoles tengan oportunidades de trabajar y prosperar y se sientan orgullosos de serlo. Créanme, y no quiero ponerme trágico, pero si cae Cataluña, el País Vasco será arrancado de España. Y hoy estamos cada vez más cerca de esa tragedia, porque se ha fijado fecha y pregunta para tan abominable propósito. Y si Cataluña y el País Vasco se desgajan del tronco común, el árbol entero se hará astillas y España, tal como la conocemos y amamos, desaparecerá sin remedio. Queridos amigos, la crisis de España es sin duda económica, institucional, moral, pero es sobre todo existencial. Nos jugamos el ser o el no ser, el vivir o el morir como nación. Ante este desafío definitivo, Vox no toca el violín de un imaginario futuro color de rosa, ni hace la siesta como el gobierno, ni propone medidas absurdas, artificiosas y contraproducentes
como la pretendida alternativa, sino que llama a las cosas por su nombre, a la mentira, mentira, a la cobardía, cobardía, al robo, robo y a la traición, traición. Nosotros hablamos, intentamos convencer y, por supuesto, actuamos. Por eso Vox llama a los españoles a reaccionar y a cambiar de rumbo. Por eso os pedimos vuestro apoyo en estas elecciones europeas, para enviar al mundo una señal fuerte y clara de que España volverá a crecer a sí misma y a ser un ejemplo a seguir y no un enfermo al que sanar. No podemos pensar en objetivo más noble, ni en empeño más alto, ni en tarea más urgente. Trabajemos juntos y sin descanso para conseguirlo, por todos nosotros, por nuestras familias, por España. Muchas gracias.